Bueno, voy a presentar a Mauro. Mauro Navarrete es geólogo de la Universidad Andrés Bello y estudiante de magíster en geofísica en la Universidad de Chile. Desde su memoria de título, él se ha dedicado a la investigación de la laguna del Maule mediante el análisis estructural de fallas y fracturas asociadas a procesos volcánicos en ese complejo. Ha sido ayudante de investigación del programa de riesgo sísmico, el PRS, donde él comenzó trabajando con los profesores Raúl Madariaga y Jaime Campos, un estudio de peligro sísmico en la zona central de Chile. Actualmente en su tesis de magíster en el Departamento de Geofísica, Mauro continúa con estos estudios en el complejo volcánico de la Laguna del Maule, pero está empleando ahora actualmente herramientas de la geodesia y de la sismología para caracterizar detalladamente diversos procesos volcanotectónicos y está colaborando con el doctor en ciencias Nicolás Garibaldi, perdón, en su investigación sobre la deformación cortical a largo y corto plazo en la Laguna del Maule. Los principales intereses de Mauro son la volcanotectónica, la deformación de la corteza y terremotos en diversos contextos geológicos. Los dejo entonces con su charla. Ya, muchas gracias, Seba. Se ve bien, ¿cierto? ¿Se ve bien? ¿Me ven a mí también? Sí, sí, se ve bien. Ya, ok. Eh, bueno, yo lo que les voy a presentar ahora es básicamente lo que realicé en mi memoria de título, y lo que estoy realizando ahora en mi trabajo de tesis de magíster, ¿ya? Lo cual lo englobé todo en una presentación, la cual se llama Relación entre fallamiento reciente e inflación cortical en el complejo volcánico Laguna del Maule, Chile. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en la Laguna del Maule? Actualmente, básicamente la zona se está inflando, ¿ya? Aquí lo que pueden ver son interferogramas. Voy a poner el puntero láser, ya. Aquí lo que pueden ver son interferogramas, aquí del 2003 al 2004, del 2007 al 2008 y de febrero de 2007 a diciembre de 2007. Entonces lo que podemos ver es aquí básicamente que no hay deformación. Aquí vemos colores aleatorios y aquí un patrón de estos contornos de colores que parecen ir formando una estructura más o menos ovalada hacia esta zona, y lo mismo podemos ver acá. Entonces básicamente lo que vemos es que hay una deformación en la zona en donde la corteza se está inflando con un centroide que parece estar en el borde suroeste de la laguna, y esto fue modelado con varias fuentes, y una de ellas, que es la que más se ajustó, fue básicamente una fuente rectangular, una fuente de Ocada en profundidad, la cual se abre, ¿ok? Y esta fuente tiene esta orientación, ¿ok? Posteriormente, Feigl y otros en el 2014 y Lemebel y otros en el 2015 corroboraron estas observaciones también con interferometría de radar y con observaciones GPS. ¿Ok? Pero también la zona ya, digamos, se ha registrado que tiene eventos de inflación anteriores, y uno de ellos se cree que comenzó hace unos 9.000 años y terminó hace unos 1.000, 2.000 años quizás. Em, Y este evento de inflación se localiza en la zona sureste de la laguna. Aquí lo que podemos ver básicamente son puntos GPS actual, es decir, del nivel actual, de varios puntos en donde se puede ver la paleolínea costera. ¿Ok? Entonces, estos colores rojos representan que la paleolínea costera está más arriba actualmente, y estos colores azules que la paleolínea está más abajo. O sea que básicamente hubo una zona de inflación aquí. Y coincidentemente hay un complejo riolítico, que es el complejo riolítico Cerro Barrancas, que se localiza en la zona sureste de la laguna y que podría estar asociado de forma, digamos, como una erupción posterior a este evento de inflación. Además, la zona es muy activa en términos tectónicos. Aquí lo que podemos ver son varios mecanismos focales. Principalmente los que más podrían llamar la atención son estos de aquí, que son normales, que son coincidentes con la falla troncoso. Pero también es interesante porque hay varias diferencias entre principalmente dos artículos que muestran un comportamiento normal en la falla troncoso y un comportamiento de strike slip en la misma falla. ¿Ok?
si bien estos sismos fueron estudiados en este caso entre el 2011 y el 2014, y en este caso en el 2016, uno esperaría, si la inflación se localiza en la misma parte, si es más o menos constante en el espacio, y si además la tasa de inflación es más o menos constante, uno esperaría que el mecanismo de la fuente sea parecido. Si es que no pasa algo raro en términos de deformación volcánica o quizás de deformación tectónica. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que podría llamar la atención y que estamos tratando de responder también. Y además de la deformación actual, se tienen también registro de varias fallas, principalmente en sedimentos lacustres, pero también en la zona de la falla Troncoso. Todos estos puntos verdes son puntos en donde se midieron varias fallas, y la mayoría de ellas muestra un carácter normal y de strike slip, lo cual dificulta aún más la comprensión de la deformación, porque calza con ambos mecanismos focales, ¿ya? Y bueno, las interpretaciones en realidad son que la zona ha tenido una elongación tectónica noroeste-sureste, es decir, perpendicular al rumbo de esta falla, y que se ha estado deformando frágilmente, formando fallas normales, fallas de strike slip en el bloque colgante, y que esto podría facilitar el ascenso de fluidos y poder formar estas andesitas, estas riodacitas en este bloque, y la inexistencia o la poca existencia de fallas podría entonces acumular magma en profundidad y eventualmente erupcionar en lavas más evolucionadas como son las riolitas. Entonces a mí me surgieron dos preguntas, que es básicamente qué sucede con la deformación frágil a corto y a largo plazo, y si es posible separar la componente tectónica de la volcánica en la zona. Entonces para ello, yo en mi memoria de título y también en mi tesis de magíster, formulé una hipótesis que es que la deformación por inflación genera fallamiento, ya sea la nucleación o la reactivación de fallas en la laguna del Maule. ¿Y cómo podemos estudiar este problema? Básicamente, bueno, con muchos métodos, pero los más usuales, digamos, los más comunes son la geología estructural, la geodesia, sismología y modelación numérica, analítica y análoga. Y yo lo estoy haciendo ahora con los primeros 5 métodos. Y bueno, ¿por qué estudiarlo? Porque básicamente conocer estos procesos nos podrían permitir reconocer dónde se está localizando la deformación, y esto nos podría dar pistas de cuáles son los posibles focos eruptivos o de migración de fluidos. ¿Y por qué la laguna del Maule? Primero, porque se está deformando desde hace unos 17 años a tasas bastante elevadas, tasas máximas de más de 30 centímetros al año, lo cual hace una zona idónea para estudiar la hipótesis, y también porque hay datos, lo cual no siempre es posible, bueno, en cualquier zona del mundo. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios de campo de modelación numérica, analítica y análoga de estas superficies que están en inflación? Bueno, en realidad todos los métodos convergen en un modelo que es un poco simple, pero convergen en un modelo que muestra que hay extensión o elongación en las zonas centrales a esta zona de inflación, formando quizás una zona de subsidencia, con creación de extensión radial y también tangencial, y también zonas de compresión hacia los bordes, que pueden ser, o sea, que están representadas en este caso por fallas inversas. Como le dije, esto ya, digamos, es un modelo que converge a partir de observaciones de campo, modelación análoga, analítica y numérica. Y aquí vemos también un ejemplo, esto se hizo también con modelación análoga, en donde vemos extensión hacia el centro de inflación y compresión hacia afuera. Y lo mismo podemos ver en este modelo analítico que es de McTighe, que básicamente simula eh, la sobrepresurización de una esfera en profundidad, ¿ya? Y aquí podemos ver que en las zonas cercanas al centro de inflación hay tensión, y hacia los bordes puede haber compresión. Bueno, y aquí finalmente les muestro un ejemplo que hice yo con el modelo de Mogi, que es también una esfera, pero en realidad es una formulación un poco más simple de manera matemática, eh,
y en realidad lo que simula es una fuente puntual en profundidad, ¿ya? Y aquí lo que podemos ver es el campo de velocidad, y este es el campo de strain. Em, las flechas rojas indican extensión y las flechas azules indican compresión. Entonces podemos ver que hacia el centro de inflación hay harta extensión, harta elongación, y mientras nos vamos hacia los bordes empiezan a aparecer estas flechas azules que son radiales al centro, que son compresión, y flechas rojas que son aparentemente tangenciales, que indican elongación o extensión. Entonces yo esta presentación la dividí en dos partes, la parte uno que es la de geología estructural que realicé en mi memoria, y la parte 2 que es la parte de geodésica y sismológica, que es la parte de mi tesis de magíster. Entonces voy a intentar explicarlo lo más rápido posible, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue tomar varias fallas dispuestas en transectas, es decir, en perfiles, y calcular la dirección de extensión, el strain y las tasas de strain, ¿ok? Estos puntos naranjos son la ubicación de las cuatro transectas. Entonces, aquí nosotros podemos ver un ejemplo, ¿cierto?, de una transecta en la cual hay varias fallas, de aquí no se ven, porque en realidad son fallas muy pequeñas, pero lo que buscamos es en realidad esto, zonas en donde se puede ver claramente un plano o un volumen de falla, em, el cual separa dos bloques en este caso, que posiblemente son capas de ceniza y posiblemente de sedimentos lacustres. Entonces, para el cálculo de la dirección de máxima elongación, nosotros utilizamos el método de Titus, que básicamente pondera la dirección de manteo de las fallas, y esto se puede hacer de manera no ponderada o de manera ponderada, considerando el desplazamiento horizontal de cada falla. Posteriormente, lo que hicimos en cada perfil, ¿cierto?, es calcular el desplazamiento horizontal de cada falla, sumarlo, y eso nos daría el delta L, que es nuestro cambio en el largo de la transecta, y como el strain es una medida de deformación relativa, nosotros lo tenemos que dividir por el L0, que es el largo inicial de la transecta, el cual no tenemos, pero lo podemos calcular puesto que el delta L es nuestro largo final menos el largo inicial. Y nosotros lo que vemos en la transecta es un largo final, porque la transecta ya está deformada. Entonces, teniendo esta medida, nosotros podemos calcular el strain. Finalmente, yo lo que hice fue calcular la tasa de deformación en las transectas, y esto principalmente lo hice porque en realidad con los resultados que teníamos, era muy difícil separar la componente volcánica de la tectónica. Los resultados indicaban que en realidad eh, las fallas podían ser más bien tectónicas que volcánicas, pero también habían algunas fallas que podrían tener coincidencias con lo que uno esperaría con la inflación. Entonces nosotros calculamos las tasas de deformación en las transectas asumiendo dos orígenes, un origen tectónico y un origen por inflación. Y esto les voy a mostrar solamente los resultados más importantes. Aquí lo tenemos dispuesto en un gráfico de tiempo y elongación acumulada según la tasa de deformación de la transecta, que son estas curvas azules, y las comparamos con las tasas de deformación que nosotros vemos en la deformación tectónica y la que podemos calcular a partir de GPS, ¿ya? Esta la extraje de tres papers principalmente, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, la transecta 2 llegaría a acumular una elongación bastante mayor que lo que uno esperaría de la deformación tectónica, que son las curvas rojas. Por otro lado, la transecta 1 y 3 en realidad se parece bastante a la deformación tectónica, a lo que uno esperaría. Y en el caso de la transecta 4 podemos ver lo mismo que en la transecta 2, que es que básicamente la deformación que hay en la transecta 4 es bastante mayor a lo que uno esperaría tener según la deformación tectónica por GPS. Además, como les dije, asumimos otro origen, que el strain por inflación, y para esto calculamos las tasas de strain con los GPS que ya están publicados en LeMevel y otros en el 2015, y podemos ver algo parecido. Para la transecta 1 y 3, en realidad los resultados son bastante consistentes con un origen por inflación, pero la transecta 2 y la transecta 4 se escapan mucho, es decir, la elongación es mucho mayor, digamos, lo que vemos en las transectas es mucho mayor en términos de deformación a lo que uno esperaría según lo que está deformando la
o sea, cómo se está deformando la laguna actualmente. Entonces, eso nos permite interpretar que probablemente la transecta 1 y la transecta 4, o sea, perdón, la transecta 2 y la transecta 4 están influenciadas posiblemente por más de una componente, más, o sea, más de ya sea la componente solo tectónica o volcánica, sino que pueden estar influenciadas por ambas componentes. Y bueno, la parte 2 es la parte geodésica y sismológica. En esta parte yo lo que estoy haciendo es estimar el campo de strain con datos GPS, ya sea de campaña que ya están publicados, los permanentes del OBDAS y de una campaña que realizamos nosotros en enero del 2024. Y en realidad hay varios métodos para determinar el strain. Nadie sabe cuál es el más efectivo. Eh, pero nosotros nos basamos en el método de la triangulación, que una referencia buena es la de CAI y otros en el 2007, que básicamente eh, realiza una triangulación de Delaunay en toda la red de estaciones GPS y calcula el strain al centro. El strain, en este caso, se calcula a partir de una formulación de un Taylor de primer orden, y con este Taylor de primer orden se pueden formar estas matrices en donde tenemos nuestras observaciones, que son la velocidad en cada estación, nuestra matriz de funciones de Green, que vendría estando dada por los largos de las líneas de base, y los parámetros del modelo que queremos calcular, que son la velocidad en el centroide del triángulo y el strain en el centroide del triángulo. Esto se puede hacer ya sea de manera simple, sin incorporar las incertidumbres, o de manera ponderada también, como mínimos cuadrados con pesos, incorporando la incertidumbre de los datos. Además, lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo son el cálculo de mecanismos focales, y esto se está haciendo a partir de la red ZR, que fue dispuesta entre 2015 y 2018, y eh, estamos calculando a partir de dos métodos, que uno es de polaridad de la primera llegada de la onda P y con modelación de formas de onda. Ahora bien, hay dificultades que, bueno, la primera es que los sismos son bastante pequeños, menor o igual a 2.5 al menos en el intervalo de tiempo desde el 2015 al 2018, y que también el resultado es menos confiable para sismos que están fuera de la red. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar, digamos, en los sismos que están dentro de la red. Entonces aquí vemos un ejemplo de un terremoto, el cual se puede ver en prácticamente todas las estaciones. Lo que hacemos es identificar la onda P, la onda S, la polaridad de la onda P, y con eso calculamos el mecanismo focal. ¿Y por qué queremos hacer esto? Básicamente porque hay muchos artículos que dicen que em, el strain derivado geodésicamente de estaciones GPS es comparable, y se puede comparar de buena manera, digamos, es decir, que tiene relación con mecanismos focales. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la deformación elástica se traduce posteriormente en un terremoto o en un sismo, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos ver son estas líneas, estos vectores azules, que representan la deformación según el mecanismo focal, y las moradas que representan la deformación según el GPS. Y se puede ver que en realidad en la mayoría de ellas hay un buen ajuste entre ambas. Y lo mismo podemos ver aquí, principalmente, por ejemplo, aquí estas flechas rojas que se están extendiendo, perdón por la calidad de la imagen, así la saqué del paper, y aquí varios mecanismos normales que podrían ser explicados por la acumulación de este strain extensional. Entonces, bueno, por ahora tenemos algunos resultados preliminares que básicamente son este campo de strain derivado de estas observaciones GPS con el método de triangulación. Sin embargo, a mí, eh, al ver que hay tantos métodos y que no hay mucho, o sea, parece ser que no conversan mucho entre ellos, yo me propuse hacer una validación del método, y básicamente lo que hice fue calcular un campo de desplazamiento aleatorio en diferentes posiciones, calcular el strain analítico. Esto todo lo hice con la formulación de Mogi en el 58, que modela una fuente puntual en profundidad, y calculé el campo de strain a partir de la triangulación de Delaunay.
Entonces podemos ver que, por ejemplo, en esta muestra de estas velocidades, eh, en realidad la verdad es que se parecen bastante porque los vectores residuales son bastante pequeños, pero por ejemplo podemos ver este vector que es bastante grande, que es por este vector azul, que no se parece prácticamente en nada a este vector chico azul. Aquí podemos ver otra realización en el que también hay algunos vectores que no se parecen mucho entre el strain analítico y el strain por la triangulación, digamos, de la inversión. Entonces, yo me propuse calcular el strain también con otro método, que es básicamente ajustar una fuente al campo de velocidad, que es lo que vendría siendo un campo analítico, ¿ya? Entonces, lo que hice fue tomar estos vectores GPS, que en este caso son las flechas negras, y le ajusté un modelo analítico, que en este caso es un modelo de Okada de una fractura en profundidad que se abre. Y la verdad es que los resultados son bastante buenos, el campo de velocidad se ajusta bastante, y con ello, como tengo el campo de velocidad analítico, yo puedo, derivando esta fórmula, puedo encontrar el campo de strain analítico, que vendría siendo este, y este rectángulo vendría siendo la fuente de Okada, que se encuentra a unos 5 kilómetros de profundidad, según las observaciones que tenemos. Entonces, algunos resultados preliminares. Aquí tenemos unos registros de un sismo con la polaridad de la onda P. Y nos hemos encontrado con algunos inconvenientes, porque básicamente como son muy chicos y aparentemente la forma en que está dispuesta la red no es muy buena, el programa da dos soluciones, ¿ok? Una de strike slip y otra que parece ser inversa. En este caso, nosotros probablemente optemos por verificar cada solución y ver en cada caso si hay alguna estación que se encuentra cerca de un plano nodal, verificar en la forma de onda efectivamente eso. Y bueno, algo que también falta hacer es incorporar la amplitud de la onda P y de la onda y del ratio entre la onda P y la onda S para eh, intentar evitar este efecto. Pero para tener una comparación, digamos, un poco más rápida, yo también los comparé con los mecanismos focales que ya están publicados. Y encontré lo siguiente, si pueden ver aquí, la falla troncoso presenta cuatro sismos que se localizan bien en el rumbo y que aparentemente son normales. Y yo justamente en el campo de strain con la inversión por Delaunay, con la triangulación, encontré una extensión que es más o menos perpendicular a la traza de la falla. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar aquí? Que básicamente la falla troncoso se está activando producto de esta inflación, ¿ok? Y en este caso también podemos ver el campo de strain, que podemos ver lo mismo. Estas líneas rojas, estos vectores rojos son el strain extensional, que también se puede ver aquí. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser este mecanismo focal inverso, el cual coincide con este vector azul, o que se ve, bueno, que no se ve muy bien aquí, pero un vector azul de compresión. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de todas las observaciones que yo he hecho y los cálculos, podemos tener algunas interpretaciones y algunas conclusiones que son preliminares. Que primero, que es que las fallas corticales a nivel más regional, como es la falla troncoso, y posiblemente algunas fallas a nivel local, están activas, y esto está denotado por las tasas de strain en las transectas, que es lo que yo realicé en el pregrado, y también por las similitudes entre el campo de strain y los mecanismos focales, que es lo que vemos con estos mecanismos de acá. Otra cosa es que se han detectado cambios de microgravedad en la falla troncoso y anomalías de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente hay ascenso de fluidos por la falla. Y nosotros podemos interpretar a partir de estos análisis es que la extensión, el campo de strain extensional, que justamente coincide con la falla, podría estar generando esta extensión y estos mecanismos de fuentes normales. Y estos mecanismos de fuentes normales, es decir, esta extensión, podría estar permitiendo el ascenso de fluidos a la superficie. Y esto en realidad es un modelo extraído de Shan y otros en el 2019, pero en realidad nosotros podemos corroborar estas observaciones que él muestra, o sea, perdón, estas interpretaciones con nuestro modelo, que es que básicamente este campo de strain
está extendiéndose en la zona de falla y puede permitir el ascenso de estos fluidos. Y como última conclusión preliminar, podemos decir que la estimación del campo de strain en conjunto con la caracterización de la sismicidad y del cálculo de los mecanismos focales pueden ser una herramienta útil para reconocer zonas de extensión o también de compresión, que pueden ser canalizadoras de fluidos, como puede ser la falla troncoso en este caso, y además podemos caracterizar la geometría de las estructuras, tales como fallas o fracturas extensionales radiales, que se pueden formar, por ejemplo, en zonas cercanas a la falla troncoso o en la misma falla troncoso, y que también es posible que se vean en otras zonas, como puede ser este mecanismo focal de acá, o este mecanismo focal inverso de acá. Y bueno, les dejo las referencias y finalmente les doy las gracias. Aquí les dejo fotos de la campaña de terreno que hicimos, trabajando, pero también comiendo, haciendo un asado y pasándola bien. Así que les doy las gracias por ver la presentación. Bueno, muchas gracias, Mauro. Eh, Lamentablemente acá de forma virtual, enlazado nos quedamos con la imagen nomás, pero bueno, algún día, si sale una reunión, lo haremos. Eh, ¿Tienen alguna pregunta para Mauro? Eh, Muy interesante la charla, Mauro. Sobre todo, a mí siempre me gusta mucho cuando hay tantas visiones distintas y como dijiste que no se pueden poner de acuerdo, que aparezca alguien eh, que trate de integrarlo, ¿no? De buscar, para mí es un trabajo que es fundamental porque si no nos quedamos cada uno con los resultados individuales de cada uno. Claro. Sí, a mí en realidad siempre me ha gustado eso, desde que salí de geología y ahora entré al magíster en geofísica, de intentar incorporar estas dos visiones, ¿cierto? De la geología y de la geofísica. A ver, Em, Valeria Becerra te hace una pregunta. Dice, ¿la determinación de polaridad de ondas se hace a mano? sí, lamentablemente. Sí, la estamos haciendo a mano con Seisson. Sí, la localización y la determinación de la polaridad. Y también estamos haciendo otra cosa a la par, que es un catálogo a partir de inteligencia artificial, pero no hablé mucho de eso porque no está muy avanzado, pero se está avanzando también en eso. Bien, buenísimo. Por eso te iba a preguntar, no sé si conoces SageMash, que es una No, plataforma para implementar técnicas de Machine Learning, de ML, en sismología. Está en GitHub. Si buscas SageMash, vas a encontrar el repositorio, es de acceso abierto, es open source. Y nada, por ahí está bueno si van integrando gente al equipo o algo, implementarlo. Veo que ya lo tienen considerado, porque sí, después es una cuestión de incorporarlo nomás. claro. Sí, sí, sí. Sí, ahí estamos avanzando en eso. Así que esperamos tener un catálogo completo entre, bueno, cuando estuvo dispuesta la red. Así que Bien. Sebastián Carrasco pregunta, ¿sabes si se ha estudiado el ruido de las estaciones de la red ZR y asociarlo a deformación asísmica de algún modo? sí, estudiaron la red, la sismicidad, o sea, bueno, el ruido de la red. Hicieron una tomografía con esos datos. eh, Creo que es lo único que han hecho, la tomografía. Yo, la verdad, desconozco si se puede hacer algo más, pero si no me equivoco, no lo asociaron con la deformación, digamos. Lo único que hicieron fue hacer la tomografía para ver dónde se ubicaba el reservorio magmático. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, les voy a volver a colocar los links eh, de los links del proyecto de CZ4D, CZ4Grads, el link de nuestro Discord, nuestro mail por si nos quieren escribir, nuestro tag de Instagram. Así que ya saben, si quieren participar, ser parte de la comunidad, es para mantenernos en contacto. Estamos empezando con esto, con ciclos de charla, pero la idea es poder colaborar. Hace poco en el Congreso Geológico Chileno se juntaron varios de los integrantes, de los y las integrantes. Así que, bueno, la idea es esa, queda abierto a cualquiera. Y no sé si alguno de los otros miembros del comité quiere agregar algo más. Si no, yo me voy a ir despidiendo. Les agradezco mucho por haber participado, por haber venido y bueno, los esperamos.